Dice la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar brevemente. Padre Celestial, Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos has traído hasta aquí en esta mañana, nos has cuidado, mi Dios. Oh Padre, guía nuestros corazones, guía nuestra mente, nuestro entendimiento en lo que vamos a hablar en esta mañana. Dirígenos, Señor, sé tú con nosotros, quita el estorbo de mi garganta, de mis palabras, y que, Señor, tú puedas obrar a pesar de mis dificultades. Habla a cada uno de nosotros en esta mañana, habla a mi corazón. Te lo suplicamos en el precioso y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Una de las cosas más evidentes que nosotros podemos recoger hasta ahora del Sermón del Monte, nos encontramos en esta serie, es que todas estas características que el Señor Jesucristo menciona son antagónicas una de la otra con lo que el mundo nos dice. O sea, el mundo nos dice una cosa y Cristo nos dice otra. Eso es algo que nosotros podemos ver. El hombre natural nos dice que podemos ser felices de una manera y Dios nos dice, no, no es así, es de esta otra manera. Eso es algo que nosotros podemos recoger hasta ahora de las bienaventuranzas que hemos visto. Las características que Cristo dice aquí y menciona aquí son menospreciadas por el mundo. El mundo las menosprecia. Cristo llama bienaventurados a los que son pobres en espíritu, a los que sabiendo que son pobres en espíritu lloran, se lamentan por su condición, saben que son nada en este mundo, saben que no tienen la capacidad de poder salir de esa condición, y a esas personas Cristo les llama bienaventurados. El mundo, en cambio, nos dice y exalta a los que son soberbios, a los que son orgullosos, a los que pueden lograr hacer las cosas por sus propios medios, a los que tienen cierto valor, son arrogantes, a los que pueden brillar por luz propia. A esos el mundo exalta. Pero Cristo dice, por otro lado, que bienaventurados aquellos que han reconocido la profundidad de sus pecados. Aquellos que saben cuán lejos han llegado en su condición, en sus transgresiones, se lamentan por eso y por lo tanto lloran. Esos son bienaventurados, dice Cristo. Los cristianos no son de este mundo, dice la palabra de Dios. Pertenecen a un reino distinto. Por la puerta estrecha es la que conduce al reino de los cielos. Y todos aquellos que hemos decidido transitar por ese camino tan estrecho, a medida que nosotros avancemos, nos alejaremos cada vez más de ese camino angosto. Y pagaremos un precio por ello, porque estamos en el mundo, no estamos aislados, pero pagaremos un precio por eso. Allá afuera las personas nos aborrecen, no les caemos bien, y yo creo que ese famoso predicador inglés, John Bunyan, no lo ha expresado de una mejor forma que en su obra clásica y majestuosa El progreso del peregrino, y si usted nunca lo ha leído, le invito a que lo lea. Y si lo ha leído, ese es un libro que más o menos cada 2 años en la dieta de lectura de un cristiano debe estar siempre, ¿verdad? Así que le invito a que lo pueda leer en cualquier momento. Pero John Bunyan presenta a los cristianos con esa figura de un peregrino que ha huido de la ciudad de destrucción y ha emprendido un viaje. Y él tiene que atravesar muchos peligros. Y en esos muchos peligros va a pasar por un lugar que se llama, y que Bunyan lo representa como la feria de las vanidades, que representa al mundo, ese sistema obstinante en el mundo en el cual nos encontramos, algo antagónico a lo que Dios presenta en su palabra. Y Bunyan describe esta escena de la siguiente manera. Él dice lo siguiente: por esta feria era menester que los peregrinos pasasen. Pero apenas se apercibieron de ellos, toda la población se conmovió y hubo un alboroto por su causa.
Primero, porque siendo el vestido del peregrino muy diferente a los que comerciaban en aquella feria, eso movió a mirarlos. No se cansaban de mirarlos. Unos decían que eran tontos, otros decían que esa gente vestida así estaba loca. Otros concluían, ellos como que son extranjeros, no son de esta tierra. Y si eso no era para menos, dice Bunyan, que otros se admiraban de su hablar. Eran pocos los que podían entenderlos. Naturalmente, dice Bunyan, hablaban el idioma de la Canaán celestial, mientras que en la feria de las vanidades el idioma era el del mundo. Así que de un lado o del otro lado de la feria, ellos parecían bárbaros. Unos a otros, no se entendían. Y lo que es más asombroso aún, dice Bunyan, que los traficantes de la feria, los que vendían sus mercancías, ellos notaban que estos peregrinos no veían las mercancías. Y cuando se las ofrecían, ellos tiraban su vista hacia arriba, como diciendo que su tierra y su propósito no está en esta tierra. Sus negocios no son de este mundo. Estaban en el cielo. Y hermanos, qué descripción tan gráfica y visual de lo que es la vida de un cristiano, lo que se supone debe ser la vida de un cristiano. Esencialmente distinto un cristiano de un incrédulo. Y si en la esencia, en su ser interior es distinto, podemos concluir que en lo externo, en todo lo demás también no será totalmente distinto. Empezamos primero con lo interno. Eso es distinto. Pero no nos quedamos allí. El cristiano se comporta de una manera diferente, habla de una manera diferente, se viste de una manera diferente, su conducta es de una manera diferente, completamente contrario a lo que lo rodea. El cristiano llora por su pecado, pero no solamente llora por su pecado, porque él se lamenta de su condición, que es pobre en espíritu. Él no solamente llora por su pecado, sino que llora por el pecado que lo rodea a su alrededor. Y eso hace una diferencia totalmente contraria a la del mundo. Ahora, hay otra cosa que es importante que debemos señalar antes de continuar con la siguiente bienaventuranza, y es el hecho de que estas características son susceptibles de crecimiento en la vida del cristiano. Son susceptibles de crecimiento y desarrollo. Todo cristiano debe tener estas características que nosotros vemos en Mateo capítulo 5. Todas las necesitamos, todas las tenemos, todas las necesitamos crecer en ellas. Los cristianos son pobres en espíritu, lamentan su condición, por eso son mansos y por eso también son pacificadores y podemos seguir bajando en el resto de las bienaventuranzas. Pero tomemos un ejemplo. No se puede ser cristiano sin entender que somos pecadores. Si nosotros decimos que somos pecadores delante de Dios, no se puede llegar a ser cristiano sin entender y comprender eso. Eso es algo que está allí. Esa conciencia de que hemos quebrado la ley de Dios, la voluntad de Dios, que de seguir así nuestra alma iría a un infierno y que solamente Cristo y solo Cristo nos puede sacar. Sin esa conciencia no se puede ser cristiano. No obstante, a medida que el cristiano crece en su fe, adquiere un profundo entendimiento de su propia identidad, de su propia iniquidad, y por lo tanto su lamento es mayor, porque ahora tiene un conocimiento mayor de lo que él es él. Madura y avanza en la vida cristiana y él puede ver su propia corrupción. Por eso es que un creyente que tiene tiempo en la fe, 10 años, 15, 20 años, evalúa su pecado actualmente distinto a como cuando su conversión. Cuando él se convirtió, él lamentaba su pecado. Pero ahora después de 10, 15, 20 años en la fe, ahora la condición y la evaluación que él tiene de su iniquidad, de su pecado, es mucho mayor. Y por lo tanto, ¿saben qué? Se lamenta más. Así que todas estas gracias son susceptibles de crecimiento. Todas las debemos tener si somos cristianos. Unas en mayor grado que la otra, pero todos debemos tratar y avanzar y crecer en ellas.
De igual modo, el cristiano, como lo veremos hoy, es manso y tiene la necesidad de que esta virtud crezca en su vida cada día más y más. Por eso es que las Escrituras nos dicen que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En Proverbios 4:18. Ahora, hermanos, ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Cómo nosotros podemos obtenerla? ¿Cómo podemos desarrollarla? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esa virtud en nuestras vidas? Bueno, es precisamente eso de lo que pasaremos a considerar a partir de la mañana de hoy y cuando nos volvamos a ver. Pero vamos a comenzar en la mañana de hoy por lo primero. Vamos a dar una definición de qué es la mansedumbre. ¿Cuál es el significado de esa palabra que el Señor Jesucristo pone delante de nosotros? Miren, muchas personas rechazan de plano el concepto de mansedumbre porque lo asocian con una virtud o con cierta debilidad de carácter. Por ejemplo, muchas personas piensan que ser manso es ser una persona cobarde. Eso es ser manso, para muchos. O ser manso es una persona falta de convicción que a todo dice sí, para no meterse en problemas. Eso es una persona bien mansa. Pídele a él, hazlo que él siempre dice que sí. Bueno, en el libro de Números nosotros vemos en la historia del pueblo de Israel cómo la Escritura nos describe a nosotros a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. Pero cuando nosotros recordamos, cuando Moisés sube al monte de Sinaí y Dios le da las tablas de la ley y él desciende del monte, ¿él con qué se encontró? Se encontró con un pueblo que estaba adorando un becerro de oro, alejado completamente de Dios. Y Moisés dijo, wow, qué lástima, este pobre pueblo que está, ¿verdad? Déjame poner esto aquí, miren, ustedes no, porque usted, no, esa no fue la reacción de Moisés, ¿verdad? Eso no fue lo que él hizo. La Escritura dice que él tomó las tablas de piedra y las estrelló contra el piso, de la indignación que él estaba viendo en ese momento. Pulverizó el becerro de oro, lo ligó con agua y se lo dio a beber a los israelitas. Luego él llamó a los levitas y preguntó, ¿quiénes están con Jehová? Y los que estaban con Jehová, él les dijo, saquen sus espadas. Y ese día murieron más de 20,000 personas que no estaban con Jehová. Esa fue la reacción del hombre que la Biblia describe como el más manso sobre la tierra. Y lo puede leer la historia en el libro de Números. El hombre más manso sobre la tierra. Así que ser un hombre manso no significa ser un hombre cobarde y mucho menos una persona sin convicciones que le dice sí a todos. Ahora, también se asocia la mansedumbre con la indolencia. Vemos una persona, ¿verdad?, que ni siquiera se inmuta ante el dolor, ante situaciones adversas. Y nosotros podemos concluir, no, eso es un hombre manso. Mira a él por la aflicción que está pasando y está tranquilito. No, eso es un hombre insensible. Eso no es mansedumbre. Cristo lloró sobre Jerusalén al considerar el sufrimiento que vendría sobre ellos. Estas personas eran incapaces de experimentar semejante dolor. Una persona que no siente dolor ante una situación adversa, eso no es mansedumbre, eso es indolencia. Otros confunden la mansedumbre con la buena educación. Hay ciertas personas que han sido bien educadas para saber responder ante ciertas situaciones, de modo que ellos pueden reaccionar con dignidad. La dignidad que debe tener un ser humano ante la ofensa, ante el maltrato, ante una situación adversa, reaccionan con dignidad. Y eso son cosas que se pueden aprender en la educación de nuestros hijos, en el hogar. Nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a que sepan reaccionar ante la ofensa con dignidad. Eso es algo que nosotros podemos
enseñar a nuestros hijos. Eso es lo que se conoce como personas diplomáticas. Bueno, eso es algo que se puede aprender, pero eso es algo natural. Pero lo que Cristo está describiendo en nuestro texto es algo sobrenatural, es una gracia divina, es algo que escapa al orden natural de nosotros como seres humanos. La Escritura describe la mansedumbre como un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24, lo describe muy bien, como una de las gracias del Espíritu. Esos frutos del Espíritu: gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y menciona la mansedumbre, un fruto del Espíritu. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la mansedumbre? Bueno, alguien ha definido la mansedumbre y esta gracia del Espíritu como poder bajo control. Poder bajo control. Una persona mansa es aquella que puede sujetar su carácter. Los griegos usaban la palabra praos en griego para referirse a un potro, un caballo, un potro que puede ser domado, que puede ser cabalgado. Un animal que tiene fuerza, pero que puede ser domado. Así que, lejos de ser una persona débil, el manso posee tal fortaleza de carácter que puede controlar y poner bajo sujeción a sus pasiones. Es poder lograr mantener mis deseos, mis pasiones bajo control. No se escapan. No es que yo le grité. No. El que es manso controla eso. No es que si él no me hubiese dicho tal cosa, yo no lo hubiese insultado de tal manera. No, eso no es una persona mansa. Una persona mansa se controla. Y controla lo que dice, lo que hace. Mantiene sus deseos y sus pasiones bajo control. Ahora, recordemos, como empezamos hace un momentico, que el mundo dice que es todo lo contrario. ¿Verdad? Bueno, el mundo dice que una persona que posee fortaleza de carácter, que es voluntariosa, que procura hacer de una forma o de otra lo que quiere, cuando quiere, para satisfacer sus deseos, sus ambiciones. Eso es una persona de carácter, y sobre todo si es un bocón, ¿verdad? Que habla y dice todo lo que quiere cuando quiere. No, tiene que ver con fulanito, porque ese tiene un carácter, esa persona fuerte de carácter. No, lejos de poseer fortaleza de carácter, estos individuos que se conducen así, lo que están demostrando es que carecen de dominio propio. No tienen dominio propio, no pueden controlar sus pasiones, no pueden controlar sus deseos, no pueden controlar su lengua. Así que no debemos, mis hermanos, confundir una cosa con la otra. No es lo mismo tener fortaleza de carácter que poseer un carácter agresivo. No es lo mismo. Tal es la debilidad de estas personas que sus pasiones los dominan. Sobre todo la ira y el enojo. No tienen fortaleza de carácter. Son más bien personas débiles. Débiles. No pueden refrenar sus impulsos. No pueden ponerle freno, un stop a sus deseos. No pueden. Por eso Salomón nos dice en Proverbios 16:32, aquel que tarda en airarse es mejor que el fuerte. El que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que puede tomar una ciudad. Mire la comparación, el símil que nos está haciendo aquí Salomón. El que se enseñorea de su espíritu, el que lo domina, es mejor que el que puede tomar una ciudad. El mundo exalta a los guerreros, ¿verdad? A los soldados, a los que son agresivos. Pero las Escrituras nos dicen que es más fácil enfrentarse a un ejército enemigo, tomar una ciudad por la fuerza física, que poner bajo control nuestros deseos. Eso es más difícil, dice la Escritura. El hombre manso posee tal capacidad,
tal fortaleza en su interior que es capaz de domar como un potro salvaje a sus pasiones. Eso que está en su interior, eso que está allí, que quiere salir, ¿verdad? Cuando se nos colean en una fila, cuando nos engañan y nos estafan, cuando nos hacen algo indebido. Bueno, el hombre manso, ese deseo, ese ímpetu que sale, lo controla. Thomas Watson, un puritano, define la mansedumbre de la siguiente manera. Él dice que es como una gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Así que lejos de un síntoma de debilidad, cuando decimos que una persona es mansa, es un símbolo de fortaleza. Un símbolo de fortaleza. Mientras el hombre natural se enciende en sus pasiones, en sus deseos, en medio de la ofensa, el hombre que posee tal capacidad de mansedumbre es capaz de controlarlas. ¿Sí ven la diferencia? Y debemos, mis hermanos, enfatizar que esa capacidad no es natural, eso no se aprende en casa. Si nosotros hurgamos adentro y tratamos, ¿verdad?, de descubrir la raíz y llegar hasta el fondo del asunto para ver qué es lo que está allí, esa virtud que está en esa persona de mansedumbre, encontraremos que es producto de un nuevo entendimiento, de un nuevo nacimiento, que nos lleva ahora a reaccionar de otro modo. Por eso es que uno para verlo desde afuera, al cristiano, lo puede ver por su andar. Martin Lloyd-Jones la define de la siguiente manera: la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. Y me gusta también esta definición de Martin Lloyd-Jones, porque en esta definición él parte de la premisa del contexto de las bienaventuranzas. Empieza por una pobreza de espíritu, de entender quién soy yo, de cuál es mi condición. Yo no soy nada, yo no soy nadie. O sea, si me ofenden, a mí no me interesa. Y como yo sé mi condición, yo me lamento por ello. Y por lo tanto, yo sé cómo conducirme con respecto a otros. El hombre manso no tiene nada que defender, nada que responder. Él sabe que no lo pueden tumbar porque él ya está en el piso. ¿Qué más lo van a ofender si él mismo ha ofendido a Dios terriblemente? Ser un hombre manso es tener una visión adecuada de uno mismo. No hay razón entonces para ofenderse. Me dijo algo que me molestó, algo que te molestó. Hay algo que está mal en tu corazón. Habiendo considerado entonces la definición, avancemos un poquito más, ¿verdad? Y veamos en segundo lugar las características de una persona mansa. Las características de una persona mansa, o si quiere ponerlo en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos ver esa manifestación del Espíritu Santo en la vida práctica de una persona? Está muy larga la pregunta, pero... ¿Cómo se manifiesta esa virtud en la vida práctica? ¿Cómo lo vemos? Bueno, muchas veces nosotros pensamos en la mansedumbre primariamente en función en nuestra relación horizontal, nuestra relación con los hombres, en la forma en la cual reaccionamos ante nuestros semejantes. Bueno, si partimos de allí, estamos partiendo del lugar equivocado, de una premisa equivocada. Estamos en el lugar incorrecto. El hombre manso aprende a relacionarse con Dios primero y luego con todo lo demás. Aquel que es manso para con Dios lo es también para con los hombres.
El que no es manso para con los hombres, porque se ofende de cualquier cosa, porque le molesta cualquier cosa, esa persona no es manso para con Dios. Con las personas que lo rodean en su casa, con las personas que están en su trabajo, con los hermanos aquí en la iglesia. Esa persona que no es mansa para con nosotros, la raíz de su problema se encuentra en una falta de mansedumbre para con Dios. Allí está el problema. Allí está el problema. Una falta de mansedumbre para con Dios. Así que por allí es que debemos comenzar. Así que nosotros haremos exactamente eso. Así que al considerar las características de una persona mansa, debemos considerar entonces dos aspectos. ¿Cómo se manifiesta primeramente esa mansedumbre para con Dios? Y después ver cómo se manifiesta esa mansedumbre para con los hombres. Esto lo veremos cuando nos volvamos a ver en esta serie de sermones, ¿verdad? Hoy solamente nos concentraremos en cómo se manifiesta esa mansedumbre para con Dios. ¿Qué significa eso, mi hermano? Y esa mansedumbre para con Dios, ¿cómo se manifiesta? Bueno, eso significa o se manifiesta básicamente en dos cosas. En primer lugar, significa que seremos sumisos a su voluntad, a la voluntad de Dios. Sobre todo cuando nos encontremos en medio de la adversidad, en medio de la providencia aflictiva que pueda llegar a nuestras vidas. O cuando estemos pasando por el horno de la prueba de fuego. ¿Quién es entonces una persona mansa para con Dios? Bueno, aquella que es sumisa a la voluntad de Dios, sobre todo cuando esa voluntad de Dios nos mete a nosotros en el horno de la aflicción. Cuando Samuel anunció a Elí que sus hijos morirían por causa de su pecado, Elí no dijo, pero Dios, ¿por qué vas a hacer esto? No. Elí no reaccionó así. Él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Yo no voy a argumentar tu decisión, Dios. Si esa es tu decisión, que mis hijos mueran por causa de su pecado, haz tú lo que bien te pareciere. O como lo dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios haga lo que quiera conmigo porque Él es Dios. No soy más que una insignificante criatura, no poseo el derecho ni la capacidad de enjuiciar las acciones de Dios, porque Dios me tiene en esta situación, porque esta enfermedad en mi vida, porque esta situación aflictiva en este momento. No. No voy a argumentar contra Dios. No voy a razonar en mi mente por qué Dios está haciendo eso. ¿Por qué? Porque soy un hombre manso. Guardo silencio ante la providencia de Dios, porque sé que Dios es bueno, porque sé que Dios es sabio y siempre querrá lo mejor para mí, aunque eso yo lo vea como mal en este momento. Y por lo tanto, yo no voy a argumentar para Dios. Todo lo que Él quiere es para mi bien. Por eso Job guardó silencio en su corazón. ¿Por qué? Porque Job no halló despropósito alguno. Dios sabía que lo que estaba haciendo Dios era con algún propósito. Ahora, hermanos, este hombre, Job, él tuvo que haberse sentido afligido cuando estas noticias comenzaron a llegar. Él no era un insensible, un indolente. Prueba de ello lo vemos cuando constantemente él le rogaba a Dios que perdonara a sus hijos si en algo habían pecado contra él. Pero un hombre que se preocupaba por lo que estaba sucediendo en ese momento, las noticias que estaban llegando. Pero aún así, Job guardó silencio delante de su Señor. En ese momento, él consideró que la sabiduría divina era superior a la de él,
y por lo tanto él no tenía nada que opinar, nada que decir. Dios así lo determinó, Él tiene un propósito en esto, Él llevará a cabo su plan. Ahora bien, nosotros nos podemos preguntar, ¿y cuál fue el propósito de Dios para con Job? Bueno, Job nunca lo supo. De hecho, el libro concluye y nosotros nos quedamos con la interrogante. Si usted ha leído el libro de Job, sabrá cómo termina. ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, nosotros debemos considerar que Dios es Dios y Dios es bueno. Y nosotros no somos quienes para exigirle una explicación a Dios. Pero en medio de todo ese misterio que nosotros no logramos entender, hay algo que sí sabemos y que sí podemos saber. Y es que Dios sabe lo que está haciendo en cada una de nuestras vidas. Dios lo sabe. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Él sabe lo que es mejor para ti. Él llevará a cabo su plan en tu vida a pesar de ti. Porque Él sabe que es lo mejor para ti. El problema es, mi hermano, el problema es que nosotros muchas veces que confesamos creer en la sabiduría de Dios, lo hacemos cuando descansamos en nuestra propia sabiduría. Yo voy a descansar en la sabiduría de Dios si eso me cuadra con lo que yo creo que Dios va a hacer. Si como que no me cuadra, entonces yo no veo el propósito de que Dios está haciendo en mi vida. Y nosotros confesamos creer en la sabiduría de Dios. Y decimos, no, yo sí creo en la sabiduría de Dios. Y Dios tiene control de todo. Y Él es sabio. Pero eso solamente pasa cuando confiamos en nuestra propia sabiduría. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, Dios obra de cierta manera en nuestras vidas. Y si vemos un propósito al horizonte, entonces nosotros decimos, wow, qué sabio y bueno es Dios, que permitió que estas cosas pasaran de este modo para que yo pudiera lograr esto, o para que yo aprendiera esto en mi vida. Qué bueno ha sido Dios. Esta situación ocurrió de esta manera y mira de lo que nos libró Dios. Porque en mi lógica humana yo razono y digo, no, sí, este es el propósito. Dios permitió esto por esta razón. Ah, pero entonces Dios nos permite pasar por una situación que no parece tener ni pie ni cabeza. Desafía ese panorama, esa providencia divina, nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestra lógica. Y es en ese momento, donde nosotros sabremos, donde tú sabrás, mi hermano, si confías o no en la sabiduría de Dios. Muchas veces confiamos en Él cuando satisface nuestra lógica. Lo que quiere decir que confiamos en nuestra lógica, no en Dios. Y lo que es peor aún, quiere decir que estamos detrás de lo que Dios nos da y no de Dios mismo. Nuestros sentidos van a justificar la forma en la cual Dios está obrando con nosotros. Y eso tendrá lógica, sentido, siempre y cuando nosotros estemos llenos y satisfechos. Cuán bueno es Dios, me devolvió la salud. Puso este médico en mi vida y me devolvió la salud de esta manera. No permitió que las cosas sucedieran de este modo. Yo pude obtener ciertos beneficios. Ah, sí, qué bueno es Dios, ¿verdad? Pero entonces, cuando vienen situaciones aflictivas, ahí nos cuesta decir, Dios es bueno y sabio. Pero ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Pero por qué esta situación en mi vida? ¿Pero por qué de este modo? ¿Pero por qué a mí? Y comienza nuestra carne y nuestra mente a murmurar contra Dios.
Nuestro pecado se levanta intentando plantar dudas en nuestra alma de la bondad y la sabiduría de Dios para con nosotros. Y es en ese momento, solo en ese momento, que podemos examinar si nuestro corazón está detrás de Dios o detrás de lo que Él nos da. Solamente allí, en el terreno de la aflicción, en el momento del dolor, de la prueba, ahí podemos saber detrás de quién estamos nosotros. Por eso es que hay gente que llegan a las iglesias, están un tiempo, llega la aflicción a sus vidas y se van. Otros, por eso están en la iglesia, por los beneficios corporativos que Dios derrama en lugares como estos, tanto físicos como espirituales. Esa fue la tesis de Satanás, que llevó delante de Dios para probar a Job. ¿Acaso tú crees, Dios, que Job te sirve de balde? No, o sea, cualquiera rodeado de tantas mansiones, de tanto ganado, de tantas riquezas, de tantos siervos, cualquiera te sirve, pero quítale todo lo que tiene, derrumba esas murallas, quítale todo, para ver si no te va a echar en cara que no te ama y que no te quiere. A ver si no te va a murmurar delante de ti. Hazlo. ¿Saben cuál es la teoría de Satanás? La de que Job era un interesado. Estaba con Dios solamente por lo que Él le podía dar. No porque Job amaba a Dios. Esa era la tesis de Satanás. Y hay muchos creyentes que se cumple, ¿verdad? Y hay muchas personas allá afuera que se le cumple, y aquí adentro. Están interesados en las cosas que Dios da y no en Dios mismo. Y es únicamente en tiempos de aflicción donde podemos conocer dónde está realmente nuestro corazón. ¿Saben cuándo vamos a saber que tú eres un cristiano maduro, que tú eres un cristiano que está creciendo en la gracia? No porque lo diga, uno dice cualquier cosa. Es que cuando llegue una aflicción a tu vida, un problema a tu vida, cómo tu corazón va a reaccionar, cómo tú vas a avanzar. Y no lo que digas externamente, aunque uno lo verá, es lo que tú en tu corazón, en la soledad de tu interior, tú digas delante de Dios. Eso es lo que tú eres al final. Es allí en el terreno de la aflicción donde tú mostrarás tu verdadero corazón, si está con Dios y por Dios o está por lo que Dios da y los beneficios que de Él emanan. ¿Saben? Cuando nuestro intelecto es retado por la forma en que Dios actúa y está obrando, nos vemos obligados a fijar nuestra vista en Dios y no en los dones y en los beneficios que Él nos da. Y entonces ahí sabremos si estamos con Dios o por las cosas que Él nos da. Que aún sin esas cosas Dios es digno de ser adorado. Que aún sin esas cosas que tenemos, Dios nos puede seguir cuidando. Porque lo hacemos por quien es Él, no por lo que nos ha dado. Y eso es lo que hace precisamente un hombre manso. Él guarda silencio ante las disposiciones de Dios. Primero, él sabe que no merece nada. Sabe que no merece nada. Él se conoce a sí mismo. Y en segundo lugar, él sabe que toda gracia y toda dádiva que recibe de Dios, él no la tiene porque la merece. Toda gracia que viene de Dios, sea buena o sea mala, a los ojos de Él, es algo bueno que viene de Dios. ¿Saben? Son estas cosas que mantienen tranquilo el corazón de un hombre manso. Al igual que de Job, un hombre manso puede decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y en otro lugar, Job mismo dice que Él conoce mi camino, yo conozco de Él. Y Él conoce mi camino y me probará y saldré como oro. Eso es mansedumbre hacia Dios. Eso es silencio del alma ante la providencia divina.
En el Salmo 39, David, en el versículo 9, David estaba pasando por un tiempo de mucha aflicción. Pero en medio de ese dolor, este hombre sabía mantenerse quieto, su alma bajo control. Y él dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Eso es un hombre manso. Tú lo hiciste y no replicaré contra ti. No permitiré que las dudas se adueñen de mi alma. Descansaré en el hecho de que tú, Dios, sabio, todopoderoso, estás en control. Que tu mano está detrás de todo lo que haces. Aunque yo no lo entienda, yo no lo comprenda, desafías mi lógica, no sé por qué lo estás haciendo, pero confío en ti. Me someto a tu voluntad. Eso es mansedumbre para con Dios. Pero en segundo lugar, otra característica que podemos ver, la de un hombre manso, es también su espíritu flexible ante la palabra de Dios. Así que el hombre manso para con Dios es sumiso y es flexible. Sumiso a la voluntad de Dios y flexible a su palabra. Él es flexible, en otras palabras, él procura conformar su mente a la mente de Dios, a lo expresado por Dios en su palabra. Este hombre se levanta contra sus corrupciones, contra su pecado, no contra el mandamiento, contra su pecado, contra eso se levanta. Él pelea consigo mismo por hacerla. Él no dice, es que el mandamiento está demasiado gravoso, no, cumplir eso, no. No, el hombre manso lucha contra él, no contra el mandamiento. Mientras el hipócrita se queja de que ese mandamiento está como muy fuerte para cumplirlo. No. El cristiano siempre se está quejando de lo malo que es él, de lo difícil que es para él someterse a la voluntad de Dios. Si ven la perspectiva diferente, el hipócrita dice, ese mandamiento, no, eso es muy fuerte. No, el cristiano está diciendo, wow, ¿cómo me cuesta a mí, con mi pecaminosidad, con el bagaje de pecado que tengo, someterme a la voluntad de Dios? Pero aquí estoy, luchando para hacerlo. Y el hipócrita, y aquí hay una diferencia que podemos ver los falsos creyentes en las iglesias, dice, no, es que cumplir ese mandamiento, no, eso está demasiado fuerte, eso no es tan así. Vamos a Santiago 1. Santiago 1:21. Está después de Hebreos. Mira lo que dice el texto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma, o vuestras almas, dice el texto. Así que la mansedumbre, de acuerdo a Santiago, es indispensable para que la palabra de Dios encuentre cabida en un corazón. O sea, en un corazón manso, la palabra de Dios encontrará cabida. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Así que el asunto, mi hermano, no consiste únicamente en exponernos a la palabra de Dios, como lo hacemos aquí, como lo hacemos cuando leemos un buen libro, como lo hacemos cuando leemos directamente las Escrituras. No, sino también el asunto es tener un corazón manso para recibirla. Y es que la mansedumbre se opone al espíritu rebelde que se levanta contra las Escrituras. Cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad, una de las cosas que hace sin lugar a dudas es traer convicción de pecado a nuestras vidas. Y cuando un hombre carece de mansedumbre y se encuentra contra su pecado expuesto, ese hombre se molesta, se aira. Y algunos dicen, lo está diciendo por mí, pastor, ¿verdad? Y reacciona airado y se molesta, porque no es un hombre manso.
David cayó postrado ante las palabras de Natán, al ver que Natán descubrió su pecado y le dijo, tú eres aquel hombre. Acab, en cambio, se molestaba continuamente con Micaía, porque este profeta lo único que hace es profetizar mal contra mí. ¿Ah? No, ese no. Me saca mi pecado en la cara. Me hace ver mi pecado. No, eso no es lo que yo quiero. La diferencia. Uno reaccionó con mansedumbre y el otro con soberbia. El hombre soberbio, mi hermano, está resuelto a no escuchar. Haga lo que haga, a no dejarse moldear por la palabra de Dios. No importa que se le prediquen 1000 sermones, que le regale una serie de los mejores expositores en el mejor idioma del mundo, no importa lo que usted haga, él está determinado a no escuchar, a cerrar sus ojos, porque él o ella no es un hombre manso. Miren, cuando Jeremías, el profeta, reprendía la locura de Israel en Jeremías capítulo 2:25. Él les dice, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. No importa lo que tú digas, predicador, lo que tú creas, no importa. Yo voy a seguir viviendo de este modo porque me da la gana, porque eso es lo que yo he decidido que es lo mejor para mí. No importa lo que le digamos. La palabra de Dios no haya cabida en un corazón que no es manso. Por supuesto, los que profesan ser cristianos no lo van a hacer de esa manera tan descarada, tan abierta. No. Hay personas que profesan ser cristianos y tienen el mismo estilo de vida, la misma actitud. Son como esos niños que uno los manda a sentarse y por dentro están diciendo estoy parado, ¿verdad? Bueno, lo mismo. No te lo dicen tan abiertamente, pero en sus mentes, aquí ahora, están racionalizando en sus mentes lo que están escuchando. Están buscando la justificación a su pecado. Ellos racionalizan la verdad que están recibiendo. Ahorita que estamos en este momento, deben haber personas aquí que estén luchando con esto. Y que están racionalizando la verdad. Ay, sí, yo sé, pastor, que eso es lo que la palabra de Dios dice, que yo debo perdonarla, pero es que usted no sabe que en mi caso es distinto. Porque esa ofensa que está allí, es que no he encontrado ningún texto en las Escrituras que la diga. Y yo creo que a Dios se le pasó esa por alto. Y yo no puedo perdonar esa ofensa. Mire, mi hermano, haga lo que haga, va a encontrar justificativo. O al revés, ¿verdad? Buscamos apoyo en la Escritura para no perdonar, para no pasar por alto la falta. Y yo cito el perdón aquí por citar un pecado general, porque aquí puede meter usted cualquier cosa. Vicios en la vida de las personas, conductas inadecuadas, malas amistades, una doble vida, cualquier cosa puede meter aquí. Pero Santiago nos dice a nosotros que su palabra, la palabra escrita, va a encontrar cabida en un corazón manso. Mire, más adelante, el pueblo de Israel, Jeremías nos dice en el capítulo 44, versículo 16, las palabras que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que pondremos por obra la palabra que ha salido de nuestra boca, dice el pueblo de Israel en Jeremías 44, 16. Las palabras que han salido de mi boca. Ahora, esto no es nuevo. Esto lo vemos en las iglesias a cada rato. Personas que no tienen mansedumbre y un espíritu puesto, es lo que vemos aquí a lo que nos dice Santiago. ¿Sabes? Sin ese espíritu de mansedumbre nosotros no podremos recibir los beneficios que han de derivarse de la palabra de Dios. Puedes venir domingo tras domingo, domingo tras domingo a escuchar las mismas cosas de diferentes maneras, pero seguirás en tu misma vida, seguirás revolcándote en tu pecado, seguirás viviendo de la manera que sigues viviendo. Porque la palabra de Dios no haya cabida en un corazón que no es manso. Mire, ese fue el espíritu que caracterizó a Cornelio, ¿se recuerdan? En el libro de los Hechos. Un hombre gentil que mandó a buscar al apóstol Pedro, que viniese a su casa para predicar su palabra. Y en Hechos 33, Pedro se encontró con este hombre
Y él había reunido a su familia, a sus amigos, para que él predicase la palabra. Y miren lo que dice. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir, dice Cornelio. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso es un hombre manso. Mire, y es interesante notar las primeras palabras de Pedro, ¿verdad? Eso para que los que critican que a veces uno dice las cosas como muy fuerte. Mire Pedro cómo lo dice en el versículo 28. Dice, Pedro no conocía a esta gente, y mira lo que les dice. Esto es osado. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Tremendas palabras de introducción las de Pedro. Ustedes saben cuán abominable es para un judío acercarse a un extranjero, juntarse con un extranjero. Cornelio pudo haberle dicho, ¿qué te crees tú, Pedro, que eres? ¿Ah? ¿Quieres que los judíos son superiores por ser judíos? Yo te invité aquí a mi casa, no para que me vengas a decir eso de entrada. Mi hermano, esos problemas que a veces tenemos, porque ¿cómo me lo dijeron? Que es que me lo dijo de tal... Si me lo hubiese dicho de otra manera, hermano, no somos mansos de corazón. Eso es lo que pasa. Nos creemos algo. Como no tenemos espíritu pobre, como no lloramos nuestra condición, entonces nos ofenden fácil. Una cosa es consecuencia de la otra. Este hombre sabía que Pedro era un enviado de Dios. Y él le decía, Pedro, mira, aquí está mi familia, aquí están mis amigos, aquí estoy yo. Habla lo que Dios te ha mandado que hables. Yo escuché una cosa y veo que es contraria a lo que tú estás diciendo, pero di lo que tengas que decir de Dios, porque voy a cambiar lo que yo tenga que cambiar para agradar a Dios. Si mi forma de actuar, de ser, es distinta a la que Dios dice en su palabra, yo lo voy a hacer. Habla, Pedro, aquí estamos reunidos. ¿Qué es lo que dice Dios? Saben, hombres y mujeres mansos vienen a la iglesia con ese espíritu a escuchar la palabra de Dios. Por eso salen edificados, por eso viven las vidas que viven de triunfo en triunfo. Por eso no decaen con cosas y problemas que llegan a sus vidas, porque todos los tenemos. Ahí está la diferencia. Porque escuchan la palabra de Dios con ese espíritu de mansedumbre. Pero, hermanos, ¿por qué hay entonces personas que se exponen continuamente a la predicación de la palabra de Dios y duran así años y años y años escuchando lo mismo de diferentes maneras por otras personas? Escuchando predicaciones acerca de la familia, de sus deberes en el hogar, de cómo conducirse en las áreas de la vida. Vez tras vez, escuchando lo mismo, y no han cambiado nada. Bueno, sí cambian para peor, pero estamos hablando de cambiar para mejor. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios solo encuentra cabida en un corazón manso, en un corazón manso. Por eso dice el salmista en el Salmo 25, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, a los pecadores enseñará el camino, encaminará a los humildes por juicio y enseñará a los mansos su carrera. Hermanos, Dios no se molesta en enseñarle su voluntad ni su palabra a los soberbios y a los orgullosos, no lo hace. Ahora, hay esperanza para el pecador. Él ha prometido mostrarles el camino. Y Él dice que Jehová es bueno y recto y Él enseñará a los pecadores. Aquí no dice que son un grupito de super santos, de los más dotados, de los más intelectuales, de los que se comportan mejor. A eso es que le va a mostrar Dios el camino. No. Él habla que le mostrará el camino a pecadores. A pecadores le mostrará el camino. Porque esos pecadores saben precisamente lo que son. Dice el Señor, yo he venido para que los que creen, que ven, sean cegados. Y para que los ciegos vean. Y estas personas de las que habla el Salmo reconocen su condición, reconocen su necesidad.
y por lo tanto no cometen la locura de confiar en ellos mismos. En decir, no, es como yo digo, es como yo creo. No, ellos no cometen esa locura. ¿Ven, mis hermanos, cómo siempre volvemos al mismo punto nuevamente? La mansedumbre comienza ¿con qué? Con el reconocimiento de un espíritu pobre. Y por ese reconocimiento lloramos, nos lamentamos. Sabemos que no podemos confiar sino solamente en Cristo para salir de esta condición. Y por lo tanto doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es mansedumbre hacia Dios. Y cuando somos mansos para con Dios, lo seremos para con los hombres. ¿Saben, mis queridos hermanos? La mansedumbre parte de un entendimiento correcto de nosotros mismos. Y es ese entendimiento, cuando es alcanzado por la luz y el carácter santo de Dios, y a través de su voluntad revelada, en que nosotros seremos mansos en la misma medida que comprendamos nuestras debilidades y nuestros pecados. Miren, piensen por un momento. ¿A dónde te llevó tu razonamiento cuando tú no conocías a Dios? ¿A dónde ibas? ¿A dónde te llevó? Si tu entendimiento ha sido abierto, mi querido hermano, que profesas la fe cristiana, ¿te has dado cuenta de tus limitaciones? ¿Te has dado cuenta de tus pecados? Y si eso es así, ¿cómo puedes seguir confiando todavía en ti mismo? ¿Cómo puedes seguir cometiendo el error? Eso es lo que dice Dios, pero yo digo otra cosa. ¿Cómo puedes seguir cometiendo ese error? Si se supone que profesas la fe y te has dado cuenta de tu condición espiritual. El hombre que es pobre en espíritu no hace eso. Por eso es que nosotros debemos orar a Dios a que nos dé una correcta visión de nosotros mismos. Porque sin ella seremos soberbios, orgullosos, arrogantes. Nuestro corazón se endurecerá, no querremos después escuchar la voz de Dios. Y ¿saben algo? No hay un estado tan deplorable, miserable, que de aquel hombre del cual Dios se ha apartado y lo abandona a su propia suerte. Eso es lo peor que le puede pasar a un hombre. ¿Recuerdan ustedes a Sansón? Nazareo. Dios lo capacitó con ciertas virtudes extraordinarias, le encomendó una tarea, él pecó contra Dios, violó los acuerdos, y cuando él quiso hacer lo que Dios le pidió que hiciera, no pudo hacerlo. Y dice la Escritura que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Y cómo murió Sansón? Murió como un payaso de circo. Le quitaron los ojos, los filisteos lo agarraron para jugar con él, latigarlo, divertirse con él. ¿Saben? Sansón murió así porque él no sabía que Dios se había apartado de él. ¿Saben? No hay un fin más miserable en esta tierra que la de aquel hombre del cual Dios le ha dejado solo en su camino. De aquel hombre que ha endurecido su corazón a la voz de Dios, porque no era manso a su palabra. Porque ese es tu fin, mi hermano, que profesas la fe cristiana y tienes tus problemas y no los solucionas. Con el pasar del tiempo tu corazón será endurecido y al final te apartarás de los caminos de Dios. Pero será porque Dios se apartó de ti. Venías a la iglesia a escuchar la voz de Dios, pero tus oídos no estaban aquí. Tu vista en el techo blanco de la pared. Tu corazón en lo que tienes que hacer en la semana, en lo que no dejaste de hacer. Y las consecuencias las veremos en el futuro. Por eso, mis hermanos, cuando miremos adelante, cuando estemos adelante y miremos atrás y veamos a algunos que no están entre nosotros porque abrazaron el mundo nuevamente, no nos extrañemos. Estas cosas pasan. Por eso Cristo dice que aquí son bienaventurados los mansos. No solamente porque heredarán la tierra, como lo veremos en algún momento,
¿Qué significa eso? Sino porque Dios ha prometido mantener una comunión especial con esos hombres y con esas mujeres que tienen ese tipo de mansedumbre. Dice el profeta Isaías en Isaías 66, y con esto termino, versículos 1 y 2, el cielo es mi trono y la tierra estrados de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y a aquel que tiembla ante mi palabra. Dios es grande, majestuoso. Los cielos y la tierra no le pueden contener. Pero Él ha prometido habitar y tener una comunión íntima con aquellos hombres y mujeres mansos, pobres en espíritu, que tiemblan ante su palabra. ¿Qué promesa esta, mi hermano? He ahí, mi hermano, tú que luchas con tus cosas, la diferencia entre un cristiano y el otro. Porque hay unos que dicen, ¿y cómo este hermano puede estar todo el tiempo feliz y alegre y contento, verdad? Aunque unos no sonríen, ¿verdad? Otros. Pero él nunca lo veo triste, con problemas y con cosas. No, sí tiene problemas. No, sí a veces se entristece. Pero es un hombre sensible a la palabra de Dios. Y eso hace la diferencia aquí y ahora, y la hará también en la eternidad. Vamos a orar. Padre bueno, Dios, te damos gracias, Señor. Agradecidos estamos porque tú nos amonestas, nos exhortas. No podemos seguir siendo iguales después de escuchar estas cosas. Oh, Padre Santo, trae convicción a cada uno de nuestros corazones. Danos la gracia de crecer en mansedumbre, de que podamos someternos a tu voluntad, ser sumisos a ella, a que nos demostremos a nosotros mismos en el tiempo de la aflicción en dónde está nuestro corazón. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a que cuando seamos exhortados, cuando seamos reprendidos porque estamos en mal camino, podamos responder como David y no como Micaías. Oh Señor, permítenos a nosotros seguir creciendo como iglesia, permítele a mis hermanos avanzar en sus vidas, crecer. Tú conoces la vida de cada uno de ellos. Oh Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser instrumentos en tus manos para seguir motivando, exhortando, animando a nuestros hermanos a seguir en esta lucha. Estamos pasando por esta feria de las vanidades, pero esta no es nuestra tierra, este no es nuestro lugar. Vamos rumbo a la Canaán celestial. Oh, permítenos ser felices mientras atravesamos este mundo adverso. Te lo suplicamos en el precioso y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.